Saludamos al doctor Darío Ordóñez, él fue gerente de MOB EP. Doctor Ordóñez, nos hemos hecho eco de una denuncia pública suya contra una intención de coerción, podríamos llamarlo, usted lo tipificará mejor, de un supuesto funcionario de Contraloría General del Estado relacionado con el informe de la Contraloría respecto a la terminación del contrato de radares que se hizo en el año 2023 por parte de MOB EP. Cuéntenos, por favor, los entretelones de este tema. Muchas gracias, estimado Gustavo. Primero, un saludo muy cordial a la ciudadanía. Esperemos que el año 2026 sea de lo mejor. En realidad, estamos pasando una tremenda crisis de carácter económico, moral, a nivel nacional y mundial, diría yo. Estimado Gustavo, sí, efectivamente es un tema que ha convocado la atención de la ciudadanía y merece la ciudad una explicación al menos precisa sobre un tema que fue también controversial en su momento, ¿no? Pero que ahora se vuelve a tomarse el caso por parte del órgano de control por cuanto existe un informe de Contraloría que ha sido aprobado el 17 de diciembre del año 2025. En resumen, Gustavo, ¿qué es lo que ocurre? Que el 23 de agosto del año 2023 concluyó con la firma de un acta de terminación de mutuo acuerdo ese contrato. Pero es Es importante, el mismo contrato que fuera objeto, diríamos, de un propósito de campaña del actual alcalde, así el es. de dejar sin efecto el Eh, funcionamiento de eh, esos radares. exacto. Ahora, recordemos que ese contrato, famoso contrato, tan bullado y tan comentado, fue firmado el 18 de febrero del año 2022. ¿Quién lo firmó? El gerente general de aquella época del EMOB, que era parte de la administración del exalcalde anterior, del ingeniero Pedro Palacios. Es importante que se conozca aquello porque ese contrato que le tengo en mis manos es el que crea la dificultad y los problemas a la ciudadanía. Podríamos verlo, por lo menos en cámara, el contrato en mención. Gustavo, este es el contrato que le acabo de referir. No sé si se puede dar Sí, lectura. Este es el contrato, esta es la sí, primera página y especialmente la parte final, que es la última hoja, en donde se puede establecer en la parte final que ha sido firmado el 18 de febrero del año 2022. con el Ahí está, consorcio Móvil Technology. Se puede apreciar algunos detalles, pero ahí está vayamos a la lo más firma. relevante. Este es el contrato Este es que la actual administración, no solamente el alcalde, EMOV, EP, por supuesto, lo consideraron que era inconveniente para la ciudadanía, inconveniente para EMOV, EP, y decidieron impugnarlo. Así es. Entonces, el antecedente es el contrato que acabamos de referirnos. Es en este contrato que se establecen tres temas fundamentales que brevemente me voy a referir. Primero, el plazo del contrato. Este contrato iba a durar hasta el 3 de marzo del año 2035, porque es un contrato que casi todo contrato público es por 5 años. Sin embargo, este contrato fue por 12 años y por tanto su fecha de conclusión iba a ser en el año 2035. Punto uno. Punto dos, se estableció de manera inmensa, diría yo, que el número de radares que se iban a establecer en la ciudad de Cuenca, y de hecho se lo hicieron, fue un total de 42 radares. 10 en la autopista Cuenca-Sogues y 32 radares a lo largo de la Avenida de las Américas. Esto sumaba un total de 42. Recuerde usted, Gustavo, que antes de estos radares estaba vigente y se encuentra vigente, por supuesto, 10 radares más que fueron también implementados en la administración anterior del ingeniero Cabrera, cuyo gerente general es el actual asambleísta Castro. Bien Es- vale, doctor Ordóñez, rememorar un poco los hechos. Ajá. Hoy en día, mucha gente lo ha olvidado, la memoria colectiva es bastante corta, otra gente lo desestima y otros piensan que se pudo hacer mejor. Pero cuéntenos con la proyección de este contrato, si se lo aplicaba, ¿cuáles eran las cifras previsibles, los montos que se iban a recaudar, la utilidad que Mobile Technology iba a obtener sacada del bolsillo de los cuencanos? A eso iba justamente, mi estimado Gustavo. 12 años de vigencia del contrato.
Este contrato, si hay que recordarle a la ciudadanía, sí estuvo vigente exactamente por 5 meses, 20 días, casi 6 meses. Durante este tiempo se generaron 11.500.000 dólares en multas de tránsito solamente funcionando 10 radares. Recordemos que los otros 32 radares, llamada técnicamente fotocontroladores, los otros 32 que estaban y están a lo largo de la Avenida de las Américas, tenían 4 funcionalidades. Es decir, que podían infraccionar por 4 temas, que era cinturón de seguridad, luz en rojo, un tema del paso peatonal y prohibido girar en U. Esas 4 funcionalidades por los 32 radares, más los 10 radares de velocidad en la cuenca Azogues o en la autopista Cuenca Azogues. Entonces teníamos que ese contrato de radares proyectado 12 años iba a tener alrededor de más de 13 millones de multas durante la vigencia de esos 12 años. ¿Qué significaba eso? Porque recuerde también que este contrato establece un margen de ganancia a favor de la empresa privada de radares del 40%. El 60% se quedaba con el MOB, el 40% con la empresa de radares. ¿Sabe cuánto gastó la empresa Mobile Technology en la inversión? Un poco más de 3 millones de dólares. ¿Y en cuánto se Proyectado, estimaría el costo mensual o anual de operación? exactamente. Proyectado los números en los 12 años, se tenía que Mobile Technology funcionando los 42 radares, con las 4 funcionalidades que le acabo de indicar, la ganancia que iba a tener esta empresa era millonaria, era de 700 millones de dólares. Este valor fue calculado 700 millones de dólares. 500 millones de dólares. Yo le quiero preguntar a la ciudad, a la ciudadanía, a usted también, Gustavo, ¿qué negocio tan tan importante, por decir así lo menos, que genere una ganancia de 3 a 700 millones de dólares en el mundo? Por eso no exageramos al decir que este negociado, porque era un negociado, era y es y se iba a constituir en un atraco, en un asalto a los bolsillos de la gente, porque claro, el objetivo de la imposición de este tipo de radares no era de educación vial, era de carácter recaudatorio, económico. Es decir, se estaba estableciendo esto como un negociado que iba a Bien. durar 2 años en la ciudad de Cuenca y Antes presentar de seguir con la millones de línea de dólares. tiempo, cuéntenos presuntamente o documentadamente, pues ya ha habido procesos judiciales y de Contraloría, sobre todo sobre este tema. ¿Quiénes eran los beneficiarios? ¿Qué conflictos de intereses se encontraron en este caso? Le comento, Gustavo, se hizo un análisis exhaustivo dentro de este proceso que no duró poco tiempo. Recordemos que nosotros estuvimos en la empresa de movilidad recién el 18 de mayo del año 2003, se dio de baja el 23 de agosto del año 2003, nos demoramos 5 meses, 20 días y allí tuvimos que hacer un análisis financiero, técnico, jurídico sobre estos temas y encontramos una serie de asuntos, incluso desde la propia convocatoria a ese proceso o a ese supuesto concurso, no estaban adecuadamente homologados los servicios o las funcionalidades de los radares, existían una cantidad de problemas técnicos, es una abundante documentación de más de 10.000 hojas, Gustavo, y por supuesto encontramos allí situaciones graves en la composición, incluso recuerdo yo de los miembros de los dueños como tales de este equipo, de este consorcio societario que era justamente Mobile Technology. Entonces, esto estaba deliberada y direccionadamente dado a ellos con el exclusivo propósito de generar ganancias multimillonarias. Pero ¿de dónde salía el dinero? De los bolsillos de los cuencanos, de los ciudadanos, de los bolsillos de todos. No era un asunto de prevención vial o de seguridad vial o de educación vial. No es posible. Y aquí sí le voy a decir algo o recordarle algo que yo siempre repetía en las entrevistas. Cuenca se constituyó de hecho con 52 radares en total en la capital de los radares del Ecuador. Quito tenía 14, Guayaquil tenía 35. Quito y Guayaquil sumados no llegaba a Cuenca.
Pero claro, la población 10 veces menor, se podrá imaginar Ujú. usted. Es Bien. decir, ahí mismo estaba claramente el objetivo, era recaudatorio económico. La inconveniencia para el interés público, clarísima. Continuemos con esa línea de tiempo. Perfecto, entonces 23 de agosto, luego, pero antes del 23 de agosto del año 2023, cuando estábamos analizando de manera con mucha conciencia los temas de carácter jurídico, este famoso contrato que le acabé de mencionar también fue posteriormente ampliado por parte, un poquito antes de que concluya la administración anterior, su periodo. Este es un contrato modificatorio, no sé si se puede ver, Ujú. es parte del contrato, pero este modifica algunas cláusulas. Y aquí se establecen en este contrato modificatorio o ampliatorio del primero, es de fecha 24 de febrero del año 2023, es decir, 2 meses antes de que concluya ahí está la fecha, allí se encuentra la fecha y las firmas respectivas de este contrato ampliatorio o modificatorio, una adenda al contrato inicial. Es en este contrato que se establece un tema que también no ha sido debidamente informado a la ciudadanía o ha sido demasiado escueto. Porque claro, y aquí viene el tema fundamental, se ha dicho una y otra vez que debíamos proceder con la terminación unilateral, que ese era la manera de terminar el contrato. Como abogado, conocedor de este tema, Gustavo, y justamente especializado en el tema del derecho público y administrativo, y en mi condición de gerente general, yo tenía informes de todo. Habían ciertos abogados que decían la terminación unilateral. Habían otros que sugerían la terminación de mutuo acuerdo. Más allá de aquello, porque las dos son vías legales, están dentro de la legalidad, dentro del ámbito de la ley, terminar el contrato o por terminación unilateral o por mutuo acuerdo. Pero aquí había que ponerse a preguntarnos, y nos preguntamos, de hecho, ¿cuál era o cuál es la vía más adecuada para el interés público? ¿Terminación unilateral o el mutuo acuerdo? Entonces aquí viene, nuevamente regresamos al contrato, al famoso contrato de radares. Cláusula 29ª, numeral 5, que también me voy a permitir exhibirle. Todo eso le voy a proporcionar a usted, Gustavo, para que conozca de fuente directa, pero ahí está incluso con resaltador pertinente esta famosa cláusula 29ª del contrato de radares. Aquí se establece con toda claridad lo que es la terminación unilateral. ¿Qué dice la cláusula 29ª, numeral 5? ¿Qué es lo que dice exactamente? Cuando se termine unilateralmente este contrato de radares en particular, se establece una indemnización a favor de la empresa privada de radares o del aliado estratégico de radares. Y esa indemnización, en resumen, es 5 años de ganancias, ¿sí? Más el doble de la inversión que haya efectuado la empresa. En otras palabras, y haciendo las cuentas, porque ya teníamos información durante los primeros 6 meses que sí funcionaron los radares, esos 5 años le iba a representar a favor del aliado estratégico en total 30 millones de dólares. Acordémonos, ¿cuánto valió la inversión inicial? 3. Como penaliza esta cláusula 29ª, el doble, 6. Y los 24 millones son los 5 años que significaba el lucro cesante como establece esta cláusula. En otras palabras, mi estimado Gustavo, fue blindado este contrato a favor de la empresa privada. Yo me pregunto, uno como... Perdón, Gustavo, un momentito. Sí, no se preocupe. De- está, ya. Estábamos justamente en el tema relacionado con la cláusula 29ª, que esto establecía una ganancia en caso de terminación unilateral o un reconocimiento que debíamos hacer de alrededor de 30 millones solo funcionando los 10 radares, Un sin contar, contrato realmente doloso, pernicioso para la ciudad. tengo
En estos 30 años de experiencia, Gustavo, no he visto un contrato tan alineado público y tan alineado al sector o a la parte privada. Un reconocimiento de 30 millones de dólares, sin contar con el funcionamiento del resto de radares, porque se proyectaba, si funcionaban todos los 42 radares, un total de 120 millones de dólares. Entonces, estamos con este problema económico. Les reconocemos 30 millones con terminación unilateral, porque así dice el contrato, lamentablemente, que no lo hicimos nosotros. Ahí sí hubo un mutuo acuerdo entre Mobile Technology con la administración anterior. Ese es el mutuo acuerdo entre ellos, estableciendo esta cláusula exorbitante, esta cláusula exagerada y diría yo leonina, en pocas palabras. Sin embargo, el contrato es ley para las partes y así estaba establecido las reglas. Teníamos la otra, la terminación de mutuo acuerdo. ¿Qué representaba la terminación de mutuo acuerdo? Sencillo. La adquisición de los radares, es decir, la inversión de ellos en la adquisición de radares, significa la tecnología de los radares, las máquinas como tales, las obras civiles para instalar los radares en los diferentes puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenía un costo de 3.400.000, en resumen. Y había que cancelarles el 40% de las multas que fueron generadas en esos 6 meses. ¿Cuánto era eso? El 40% de 11.400.000 era más allá de los 4 millones de dólares. Pero en la negociación que se hizo o en la terminación de mutuo acuerdo, nosotros le propusimos un valor menor, que fue como de 2.300.000 aproximadamente, más los 3.400.000 que era la inversión de radares, sumaba un total de 5 millones y un poco más. Entonces teníamos dos opciones. Terminación de mutuo acuerdo nos vale 5 millones y pico. Terminación unilateral, eso nos cuesta 30 millones, podría proyectarse incluso a los 120 millones. ¿Qué hacemos frente a ese hecho? Y le digo de manera sensata, en ese momento yo tenía informes de todo tipo, porque hay puntos de vista, yo respeto como abogado los diferentes puntos de vista jurídicos incluso que se pueden hacer, pero yo en ese momento era la autoridad que tenía que tomar una decisión. Bien. Y la decisión me parece a mí que fue la más adecuada desde el punto de vista económico para el interés público. Es la decisión hoy objeto de observación de la Contraloría. Nos quedan aproximadamente 4 o 5 minutos, no más. Aceleremos el paso para poder llegar a la parte conclusiva. Gustavo, brevemente. Luego de eso, Contraloría General del Estado realiza el examen especial y emite un informe largo que está aquí, de un informe de 112 hojas. Este es el informe aprobado por el Contralor el 17 de diciembre. Y aquí se establece justamente en la página 53, y también me permito brevemente indicarle ahí en la parte final, se Ujú. señala que yo sería responsable con una posible glosa de 4.800.000 dólares, un poco más. Y aquí viene la parte interesante. De estos 4.800.000, ¿qué es lo que me acusa Contraloría? No como delito penal, sino que por qué razón nosotros le hemos dado como terminación de mutuo acuerdo y por qué hemos comprado los radares y por qué razón hemos dado un porcentaje a la empresa de radares que establecía el 40%, nosotros le dimos del 20%, que era un valor muy menor al establecido desde el punto de vista del contrato. Es decir, salió ganando de largo los intereses públicos y la empresa de movilidad. Y aquí viene una sorpresa, y usted se va a quedar realmente sorprendido. Este valor de 4.800.000, 3.400.000 es la inversión de radares. La propia Contraloría en la página 1 y 2 establece, allí hay una palabra que dice exclusión. Dice, como la inversión de los radares se hizo en un centro de mediación de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría no puede revisar ese tema. Eso lo dice en la página 1 y 2, porque eso tiene sentencia o efecto de sentencia ejecutorial. Sin embargo, lo hace. En la página 53 incluye el valor de la inversión, es decir, de 3.400.000. Se puede imaginar
Yo siempre hemos dicho, les falló las matemáticas de la Contraloría, o capaz que la foja 1 y 2 hizo un auditor y la foja 53 hizo otro, no se pusieron de acuerdo y vienen con este tipo de cosas. Eh, Finalmente, porque el tiempo es complicado, Así dentro, es. En todo dentro, caso, es importante llegar al punto en el cual dentro, entra en escena el sujeto en mención. exacto. Entonces, en plena investigación sucede esto. Esta es la presentación de una denuncia penal que con fecha 30 de diciembre se lo hizo ante la Fiscalía General del Estado. Llaman por teléfono a quien fue el administrador del contrato, dice, mire, yo trabajo en la Contraloría y le pido un valor de $20,000 a cambio de que no existan responsabilidades de ningún tipo en este proceso. Se le grabó, existen dos grabaciones, está juntado a esta denuncia las dos grabaciones y se les denunció. Acaba justamente el día de ayer iniciar la investigación formalmente la Fiscalía, está pidiendo una serie de información al Consejo de Seguridad Ciudadana, al ECU 911, en fin, una investigación propia de este tema de casos porque se llama concusión. El delito propiamente es el de concusión, empleado público que solicite dineros, favores, etcétera, a otra persona, ese es un delito que establece el Código Orgánico Integral Penal conocido como concusión. Ventajosamente, mi estimado Gustavo, ayer mismo la Contraloría General del Estado emitió un informe sobre este tema y se refirió y dijo, frente a esta situación, nosotros como Contraloría General del Estado vamos a prestar todas las facilidades del caso a la Fiscalía General del Estado para que se pueda llegar a determinar quién es el sujeto que hizo estas llamadas, que se entrevistó con el ex administrador y que solicitó estos dineros. Existen las evidencias, seguramente las cámaras van a proporcionar esa información y vamos a tener, y sobre todo lo que en verdad a mí me complace es que Contraloría General del Estado se hizo eco de este tema, porque le habíamos dicho, vea, señor Contralor, capaz, ojalá este sea un caso aislado, no vaya a ser que esté allí otras personas más haciendo este tipo de cosas, porque así ¿Qué pasa grado en la de Junta de- certeza, doctor Ordóñez, se tiene sobre este sujeto de que sea parte de la Contraloría General del Estado? La Contraloría es clara y dice que se suma a estas investigaciones y dará todas las facilidades, pero hay indicios que no pueden ser divulgados públicamente al momento. ¿Qué tanta certeza le diría existe de que efectivamente se trata de un funcionario? Pues se han dado otros casos ya en los cuales avivatos asumen incluso personalidades, no solamente funciones que no las tienen. Eso es lo que tiene que investigar contra la Fiscalía General del Estado, toda vez que él se presentó en varias oportunidades como funcionario de la Contraloría. Para eso hay lo que es el CD en voz, van a estar los videos sobre la persona y se podrá identificar si es un funcionario o se hace pasar por un funcionario público. Porque él, ¿qué es lo que decía con tanta certeza? Nosotros trabajamos con otros más, o sea, dando a conocer como si hubiese una suerte de red ahí. Puede ser que sea un funcionario público, puede ser que no lo sea, no lo sabemos, pero así lo afirmó esta persona. A más de la voz, hay imágenes claras de este ciudadano. Hay imágenes absolutamente claras, están pedidos los videos pertinentes al ECU 911, porque hubo una Ujú. entrevista personal en la esquina del Parque Calderón con este sujeto. Bien, Entonces, no vamos a permitir este tipo de cosas. Hay mucho sobre esto, mi querido así Gustavo. es. El tiempo desgraciadamente no nos da para más, pero le dejamos en unos 30 segundos finales, doctor Ordóñez, por cualquier tema de importancia que se esté quedando. Simplemente decirle, Gustavo, que nosotros somos respetuosos de las investigaciones. El órgano de control, la Contraloría General del Estado, está haciendo su trabajo. Nos parece a nosotros que existen errores allí, como les acabé de relatar. Esperamos que se corrijan. Y pues este es un tema para largo, porque aquí vienen una serie de fases posteriores. Esto durará 3, 4 años más. No se pueden hablar de responsabilidades aún. Este es un asunto que todavía tomará largo tiempo para que pueda concluir, pero sí debe Así es. conocer la ciudadanía este tipo de temas. Bueno, Gracias, mi querido Gustavo. esperemos que todo se aclare y que vaya, ojalá todo esto
en beneficio de la ciudad. Gracias, doctor Ordóñez, por su presencia. Gracias a usted, Gustavo. Declaraciones del doctor Darío Ordóñez, ex gerente de MOVEP.